Por favor, acompáñenme en una oración y vamos a ir con nuestro sermón de esta mañana. Señor, buenos días, queremos saludarte. Padre, damos gracias, principalmente por permitirnos estar juntos. Te oramos por cada uno de los hermanos, amigos que están conectados a través de las redes, a través de Zoom, a través de Facebook, a través de las redes sociales y que también van a mirar y escuchar todo este servicio, Padre, en el futuro. Te damos gracias por eso y te pedimos que tu palabra hoy día nos toque profundamente y nos ayude a seguir reconstruyendo nuestras murallas, Padre. Muchísimas gracias. Úseme, por favor, en el sermón y quédese con nosotros, por favor, Padre. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Nehemías, ¿no? Hemos pasado ya algunas semanas estudiando el libro de Nehemías. Incluso entre semanas hemos escuchado ciertos mensajes sobre el libro de Nehemías y quiero continuar hoy día hablando acerca de este libro, este gran libro, que habla acerca de un hombre que, como les decía la semana pasada, fue pasando de un momento en su vida a otro, ¿no? Lo vemos a lo largo del libro, lo vamos viendo pasando de una etapa de copero del rey a constructor o ingeniero y después a gobernador también de todo el pueblo, ahí de toda la ciudad, casi al finalizar el libro. Este libro se relaciona mucho con el libro de Esdras también, ¿no? Hay una gran relación porque ambos están trabajando básicamente juntos. Cuando uno lee el libro de Esdras, también se da cuenta, el libro de Esdras está antes de Nehemías, se da cuenta de la gran relación que hay entre ambos libros y entre lo que está pasando también en la ciudad y con la gente, ¿no? Nehemías viene a restaurar las murallas, a restablecer el orden, pero Esdras también viene a restaurar la vida espiritual, la relación del pueblo con Dios. Entonces, si puede leer Esdras, sería fantástico. No es muy largo, son 10 capítulos nada más, el libro anterior, Esdras, se relaciona mucho el otro libro. Y también, si tiene la oportunidad, por favor, lea Esther, porque también hay una conexión ahí. Entonces, es bien importante leer todos estos 3 libros que nos ayudan a comprender la situación que estaba viviendo el pueblo y todos los desafíos que tienen, ¿no? A lo largo de las escrituras. Pero vamos a continuar, por favor, hoy día vamos a continuar en el capítulo 2, vamos a enfocar un poquitito en el capítulo 2, algo que nos quedó pendiente la semana pasada, y vamos a leer desde el versículo 16 al versículo 20 del libro de Nehemías en este capítulo 2, así que por favor, si puede ir abriendo su Biblia. Yo tengo la nueva versión internacional, sé que algunos tienen una versión diferente de la escritura, pero las ideas son las mismas, entonces vamos a leer aquí. Mientras abre su Biblia, quiero recapitular con usted lo que aprendimos la semana pasada, porque acuérdense que la semana pasada estuvimos hablando acerca del gran proyecto que significaba también esta reconstrucción para Nehemías y para el pueblo, y al mismo tiempo necesitamos considerar que aun cuando estamos leyendo un libro que habla de la reconstrucción de murallas físicas para el pueblo de Israel, hablamos también de la reconstrucción de nuestras propias murallas. Todo lo que vamos aprendiendo acá necesitamos aplicarlo a nuestra vida, hacernos preguntas con respecto a cómo están nuestras murallas, si hay grietas en nuestro carácter o en nuestras relaciones de pareja, por ejemplo, que hemos dejado que estén y que no las hemos tratado, si hay escombros que están tirados por el piso en nuestras relaciones matrimoniales, por ejemplo, y que no hemos tomado el cuidado de levantar, de limpiar, para poder permitir que fluya normalmente el tránsito por ahí. Entonces necesitamos considerar mucho que todo se relaciona con nuestra vida, con nuestro templo, con nuestras murallas, con nuestra familia. La semana pasada hablábamos acerca de que Nehemías se preparó para la tarea de reconstrucción y hablábamos acerca de 4 cosas que él hizo. Hablamos acerca de que él llevó la oposición que tenía, porque recuerde que al terminar el versículo 10 del capítulo 2, veíamos como 2 personajes se enfrentaban a Nehemías y empezaban a criticarlo, empezó la oposición. Y vamos a mirar la oposición a lo largo de todo el libro. Yo les comentaba también hace unas semanas atrás. Entonces ellos enfrentaron la oposición antes de llegar a Jerusalén y después la siguieron enfrentando. De hecho, en el versículo 19 vamos a leer más ratito cómo esta oposición se transforma en crítica
Y más adelante, cuando sigamos leyendo, el capítulo 4 sigue teniendo oposición y se agregan más personas. Entonces hay harta oposición a la reconstrucción. Y curiosamente, cuando empezamos a reconstruir nuestras vidas, ya sea cuando tomamos la decisión de entregar nuestra vida a Dios, que implica reconstruir, porque hemos tenido la vida destruida a causa del pecado y las malas decisiones que hemos tomado, pues tenemos oposición, oposición interna, oposición externa. Oposición interna me refiero a personas de nuestra familia, por ejemplo, que pueden oponerse a nuestra decisión de reconstruir nuestra vida con Dios. Oposición externa, y con eso me refiero a compañeros de trabajo, amigos, compañeros de universidad, que se oponen a que tomemos la decisión de estar con Dios, porque el mundo no quiere que estemos con Dios. El mundo sigue queriendo que estemos involucrados en la misma basura, en las mismas situaciones que ellos viven. Entonces, Nehemías llevó la oposición a Dios porque recuerde usted que el único que puede cambiar a las personas es Dios. Nosotros no podemos. Debemos orar por las personas, orar porque haya cambios en nosotros mismos primero, orar porque Dios cambie a las personas, pero debemos llevárselos a Él. Debemos llevar nuestros hijos en oración a Dios porque ellos necesitan ser tratados por el Señor para que sus corazones cambien. Debemos llevar a nuestros vecinos en oración a Dios para que Dios les cambie. Eso es algo que necesitamos hacer. Nosotros tenemos que compartir la palabra, orar y buscar, generar puentes, también puede entrar ahí. Entonces Nehemías llevó la oposición a Dios. Nehemías esperó el momento oportuno, y le estoy recordando esto porque es importante que tomemos conciencia de los pasos que él hizo para que nosotros también lo hagamos en nuestras propias vidas. Él esperó el momento oportuno. No fue emocional, impulsivo, no empezó a publicar lo que iba a hacer, sino que se levantó de noche, dice, y empezó a inspeccionar todos los muros para darse cuenta de cuál era la situación real de la destrucción que había afectado al pueblo en ese tiempo, a la ciudad en ese tiempo. Nehemías evaluó los daños de manera personal. Él se involucró en la devastación, quiso ver lo que había ocurrido. Tristemente hoy día hay muchas personas, esposos, esposas, hijos, hijas, amigos o amigos, hermanas o hermanos en la fe, que no se toman el tiempo para profundizar, sino que se quedan en la superficialidad. Y como lo hemos hablado en otra ocasión, la superficialidad es el enemigo de la gente hoy día. Es el enemigo del cristianismo. Es el enemigo de nuestra relación con Dios. Estamos tan acostumbrados a tratar las cosas por encima y a no profundizar, ya sea por miedo, por inseguridad o porque no sabemos qué hacer con lo que descubramos, que preferimos quedarnos a un lado, preferimos mirar nuestros matrimonios destruirse, preferimos mirar nuestras vidas destruirse, preferimos ver a nuestros hijos perderse en una u otra cosa porque no queremos complicarnos la vida por evaluar lo que está ocurriendo. Y es importante que tomemos Nehemías como principio. Él evaluó personalmente los daños. No le dijo a nadie, salió de noche en su cabalgadura, miró todo, evaluó y dijo, wow, esto es lo que hay que hacer. Este es el nivel de daño que hay en este lugar. Fue cuidadoso en su análisis para determinar el nivel de profundidad de la destrucción. Entonces, no nos quedemos, hermanos queridos, en un conflicto. Un conflicto que no se trata, pues genera heridas que no se tratan y las heridas se transforman en una cosa muy grande con el tiempo. Entonces es importante que nosotros evaluemos personalmente los daños, que hablemos con nuestro cónyuge, que hablemos con nuestros hijos, que preguntemos, que pidamos consejo a otras personas que nos puedan ayudar también para evaluar más profundamente lo que no alcanzamos a ver. Por último, Nehemías no hizo solo el trabajo. Nehemías podría haber sido como un líder orgulloso que cree que puede hacerlo todo solo él, y pudo haberle dicho al pueblo, yo voy a hacer todo acá, y ustedes van a hacer lo que yo les diga, y pudo ser autoritario, pudo ser un jefe como los que hoy existen en muchos lugares, que no buscan la ayuda de los demás, sino que quieren ganar para ellos el crédito por todo lo que hacen. Pero Nehemías no fue así. Nehemías vio el tamaño del problema en el que estaba el pueblo y buscó ayuda para terminar la reconstrucción, porque había gente trabajando, pero estaban detenidos por algunas cosas que vamos a mirar. Así que estas 4 cosas que Nehemías realizó nos sirven a nosotros para que podamos garantizar o prepararnos de cierta manera para nuestra reconstrucción. Hoy día vamos a hablar de un punto que básicamente aparece en el versículo 18, cuando estas personas están tan animadas de empezar a trabajar,
En la Nueva Versión Internacional se nos dice que cuando ellos escucharon a Nehemías animarles para la reconstrucción, ellos dijeron, manos a la obra. Entonces hoy nuestro título es simple, nuestro título de hoy se relaciona con el tema de reconstruir las murallas, pero vamos a empezar a poner manos a la obra. Así que el título de nuestro sermón es Manos a la obra. Hay que empezar a trabajar. Necesitamos hacer todo lo que hizo Nehemías, pero en algún momento debemos empezar a trabajar. Sin embargo, hay algo importante de hacer que él hizo y que Dios también nos llama a nosotros. Fíjese, por favor, tome nota de esta escritura, puede tomar nota de esta escritura y después leerla en su casa. Lucas 14, versículos 28 al 32. Algo que es importantísimo que consideremos antes de realizar cualquier tarea es que debemos evaluar el costo. Y ya lo hemos hablado, pero no quiero dejarlo a la pasada. Quiero que consideremos profundamente que debemos evaluar el costo de las decisiones que tomamos, de las reconstrucciones que empecemos. Y dependiendo del tamaño de la reconstrucción, es que debemos pasar más tiempo profundizando en la herida, en el daño, en la consecuencia de lo que se ha causado. Lucas 14, 28 al 32 nos dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro esté todavía lejos para pedir condiciones de paz. Este es un pasaje que leemos porque Jesucristo está llamando al compromiso, está llamando a los discípulos que le siguen o a las personas que le siguen a evaluar el costo para saber si realmente van a lograr llegar a la meta o si tienen que pensarlo un poquitito más, porque la verdad es que el pasaje nos dice debemos evaluar, debemos considerar el costo, lo que significa lo que vamos a hacer. Debemos hacer un análisis detallado de lo que tenemos. Si lo que tenemos nos alcanza para lograr terminar o nos falta, y si nos falta, debemos buscar lo que nos falta para que estemos preparados para poder terminar lo que vamos a empezar, porque lo que empezamos debemos terminarlo. Como hablaba también Amado en su lección de entre semana, lo que empezamos debemos terminarlo. No debemos dejar las cosas a medias. Si empezamos en la vida cristiana, debemos terminar en la vida cristiana. Puede que hayan altibajos en medio del camino, eso a todos nos pasa. Aún a quienes no son cristianos les ocurren altibajos, tienen situaciones difíciles que enfrentar. Todos enfrentamos situaciones de oposición, de adversidad, problemas, pero debemos estar conscientes que si asumimos la responsabilidad de construir o reconstruir nuestra vida con Dios, nuestros matrimonios con Dios, tenemos que evaluar las decisiones que vamos a tomar, porque hay que ir con Dios hasta el final. Estemos como estemos, debemos estar con Dios hasta el final. La preparación, entonces, hermanos queridos, la evaluación de la situación, son tareas preliminares a la reconstrucción. Prepárese, evalúe, lleve todo a Dios. Todas estas son cosas que Nehemías hizo y que sirven para nosotros para poder evaluar dónde estamos, cómo estamos, qué situación enfrentamos. Y luego debemos dedicarnos a la tarea. Recuerde que no estamos hablando de dinero en esto. No hablamos de cosas materiales precisamente. Obviamente el libro está enfocado en la reconstrucción de muros materiales. Sí, eso es así. De puertas materiales, también es cierto. Pero la verdad es que los principios espirituales que tiene el libro se refieren a la construcción de nuestras propias vidas. Entonces, hablamos de la vida que tenemos nosotros. Hablamos de cómo estamos reconstruyendo nuestra vida después de algún problema matrimonial, de algún problema en el trabajo, de algún problema con las personas con las que nos relacionamos generalmente. Hablamos de cómo reconstruir confianza, de cómo reconstruir seguridad en otros, de cómo reconstruir límites que hemos descuidado, de cómo reconstruir hábitos en nuestras vidas que hemos descuidado, que hemos dejado de lado,
de reconstruir nuestra relación con Dios, con la iglesia. Es importante que consideremos que estamos reconstruyendo una vida, nuestras relaciones con esposas, esposos, amigos, hermanos, hijos y principalmente con Dios. Leamos, por favor, con esto en mente, el capítulo 2 de Nehemías, desde el versículo 16 al 20. Nos dice así el pasaje. Nehemías capítulo 2, versículo 16 al 20. Los gobernadores no supieron a dónde fui, ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. No tenían derecho ellos de estar ahí discutiendo, pero estaban usando su influencia para poder desanimar a estas personas, para poder desanimar a Nehemías. Entonces, lo primero que podemos apreciar aquí en este pasaje, a partir del verso 16 al 20, es el llamado de Nehemías a la conciencia colectiva de los habitantes del país. Curiosamente, la conciencia colectiva es algo que como iglesia también nosotros necesitamos desarrollar. La iglesia necesita desarrollar una conciencia colectiva acerca de cómo está. ¿Cómo lo hacemos? Primero, profundizando en nuestra propia vida, profundizando en nuestra vida, hablando con otros hermanos y hermanas acerca de cómo estamos, buscando imitar el modelo de Jesús en las Escrituras para que vivamos de acuerdo a lo que Él dice. Si alguno de nosotros de repente se aparta del modelo de Jesús, de la forma en que debemos caminar con Él, inmediatamente necesitamos buscar ayuda para poder volver a caminar en el camino de Cristo. Entonces Nehemías llama a estas personas, llama a los judíos, llama a todos los que con los que no había hablado antes, llama en este momento al verso 17 a todas las personas que estaban trabajando, porque fíjese que estaban trabajando en los muros. Habían pasado 150 años por lo menos en que la gente había estado intentando reconstruir los muros y no lo había podido hacer, no habían logrado terminar. Imagínense trabajar en un proyecto de reconstrucción por más de 100 años y no podían terminar. Y es que no eran conscientes de la profundidad de la herida que tenían. Entonces Nehemías hace algo interesante. Nehemías junta a toda la gente después de su viaje para evaluar y les dice, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Fíjese lo que hace primero Nehemías. Nehemías no empieza a culpar a la gente de la desgracia en que estaban, sino que él dice, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Se hace uno. Es importante, hermanos queridos, que nosotros podamos hacernos uno con el problema que enfrentamos. Muchas veces ocurre en los matrimonios, y de esto soy testigo, porque mi esposa y yo generalmente pasamos tiempos con matrimonios y aconsejamos matrimonios y enseñamos también las relaciones. Pero muchas veces ocurre, y lo he mencionado en otros momentos, que las personas somos tan egoístas que empezamos a mirar lo malo que el otro hace, pero no nos damos cuenta de nuestra responsabilidad en la relación. Una relación de pareja es de pareja. Un problema en el matrimonio es un problema del matrimonio generado por las dos partes. Puede que uno tenga más o menos responsabilidad que el otro, pero siempre ambos son responsables de los problemas que ocurren en la relación. Una familia, toda la familia tiene responsabilidad de lo que ocurre en la casa.
Por ejemplo, mi familia es de 4, somos mi esposa y yo, y tenemos 2 hijos. Mi hija tiene 12, mi hijo tiene 10. Los 4 somos responsables de lo que ocurre en nuestra casa. Yo como cabeza del hogar tengo la responsabilidad de liderar, de guiar mi familia hacia lo mejor, hacia lo que Dios quiere. Pero cuando algo no logro ver, pues la cosa se descoordina. O cuando algún miembro de nuestra familia está desenfocado y está buscando más bien conseguir lo que quiere, pues nuestra familia tiene un conflicto. Nuestra familia, todos somos partes de la situación, todos somos parte del problema, todos somos partes de la situación en que se encuentra nuestra iglesia. Usted y yo somos parte de lo que ocurre en nuestra iglesia. Si nuestra iglesia está bien financieramente, usted y yo somos parte de esa victoria para Dios. Pero si nuestra iglesia está mal financieramente, usted y yo somos parte de esa frustración económica. Si nuestra iglesia crece en número, usted y yo somos parte de ese crecimiento. Pero si no crece y decrece en número, somos parte también de esa devastación, de esa falta de éxito, por decirlo de alguna manera, de esa falta de crecimiento. Si nuestra familia está mal espiritualmente, es responsabilidad nuestra cuidar de lo que ocurre ahí. Lo mismo está haciendo notar Nehemías al pueblo en este momento. Él les dice, ustedes son testigos, es decir, ustedes han visto lo que pasa acá. Un predicador que he estado leyendo desde hace unas semanas acá, llamado Lowell Johnson, menciona acerca de lo que Nehemías está hablando. Y quiero mencionárselo textualmente como él dice, al leer este pasaje. Él dice, espera un minuto. Es como que está refiriéndose a lo que está ocurriendo acá. Espera un minuto. ¿Acaso esta gente no podía ver que las paredes estaban abajo o que los muros estaban destruidos? Sí, él dice, sí. Pero a veces, cuando vives en malas condiciones, el tiempo suficiente, te acostumbras a vivir con las cosas como están. Por cierto, esa es una de las tácticas de Satanás, dice Lowell Johnson. Tome lo que está pasando en nuestra nación. En nuestra nación. Él se refiere a su nación, pero nosotros podemos tomarlo en nuestra nación, en nuestro país, en nuestro mundo. Satanás sabe que si puede hacernos creer que la homosexualidad, que el aborto, el divorcio, el adulterio son cosas comunes, simplemente viviremos en ello y no haremos nada al respecto y finalmente nos acostumbraremos a las condiciones. Esta declaración de este predicador Lowell Johnson es bastante importante para nuestro día también. Si nos acostumbramos a vivir en la mediocridad, si nos acostumbramos a vivir en medio de la mugre, si nos acostumbramos a vivir todo el tiempo con conflictos sin resolver, si nos acostumbramos a vivir con una familia que no tiene límites, si nos acostumbramos a vivir en una sociedad que no tiene límites, que se ha acostumbrado a vivir como en el campo siempre, pues vamos a estar siempre viviendo en una realidad y no nos vamos a dar cuenta de todo lo que hay debajo de la superficie. Terminamos acostumbrándonos a vivir en medio de todas estas cosas. Empezamos a pensar que todo lo que ocurre en el mundo es normal. Es normal que la gente tenga relaciones sexuales antes del matrimonio, que se vayan a vivir. Es normal, eso es algo cotidiano. Claro que es normal para el mundo, pero no es normal para el cristiano. Es normal que los cristianos escuchen música sexual, música que habla mucho de situaciones sexuales y que en el tiempo la llevamos a nuestros hogares, que normalizamos lo que no es normal para nuestra vida. Y eso estaba pasando con el pueblo en ese momento. Ellos no alcanzaban a dimensionar el grado de devastación en el que estaban viviendo. Recuerden, 150 años intentando reconstruir los muros de la ciudad, con las puertas quemadas, con los muros destruidos, sin protección, sin seguridad, siendo abusados, siendo maltratados. Y ellos se habían acostumbrado a eso. Hoy en día, tristemente, hermanos queridos, hay parejas que se acostumbran a vivir en conflicto, que se acostumbran a vivir tratándose mal el uno al otro, que se acostumbran a vivir con la esposa gritándole o con el esposo gritándole, que se acostumbran a un status quo que no es normal en la vida cristiana, sino más bien es de la vida pagana. Relaciones de pareja, de matrimonio que se acostumbran a que el hombre o la mujer tenga uno o más de una persona fuera de la relación viviendo en inmoralidad. Porque se acostumbra, la cultura se acostumbra a vivir en impureza, se acostumbra a vivir en la inmoralidad.
se acostumbra a vivir en el abuso. Es normal el machismo, es normal el feminismo, es normal todo lo que pasa. La gente alaba al que tiene más de una mujer, alaba a la mujer que engaña a su esposo, porque esta sí que es mujer, este sí que es macho. Eso no es de cristianos, no es de cristianos, es de paganos, es de personas que tienen sus vidas destruidas. Y muchos de nosotros hemos llegado así a la iglesia, con nuestras vidas destruidas, con los muros de nuestras relaciones por el piso, con grietas que han ocasionado los pecados que hemos cometido, con perforaciones en nuestras murallas que están abiertas precisamente para que podamos mirar lo que el mundo nos ofrece. Y nos acostumbramos a eso. Nos acostumbramos. Eso es lo que pasaba con el pueblo en este tiempo. Se habían acostumbrado a vivir en la devastación. Se habían acostumbrado a vivir en la miseria. Y Nehemías llega y les hace un llamado de atención. Le dice, ustedes son testigos de nuestra desgracia y no han hecho nada, no han reaccionado. Jerusalén está en ruinas, les dice. Jerusalén está en ruinas. Es tan importante, hermanos, considerar lo que Nehemías dice en este pasaje. Porque muchos de nosotros podemos ver lo que está ocurriendo en nuestras relaciones. Podemos ver que hay problemas en nuestras relaciones, que no nos gusta la manera en que nos tratamos, que nos desagrada la forma en que vivimos. Pero muchas veces nos acostumbramos a vivir de esta manera y lo dejamos pasar. Lo dejamos pasar. Mi esposa y yo pasamos tiempo con matrimonios, les decimos. Estos meses hemos pasado tiempo con matrimonios que creen que todo está bien, pero andan bien perdidos. Hemos pasado tiempo con solteros, con universitarios que nos dicen que todo está bien, pero su enfoque está más puesto en el mundo, en una mujer, en un trabajo, en el estudio, más que en las cosas que Dios quiere que hagan. Hemos descubierto que muchos matrimonios, por ejemplo, con los que hemos pasado tiempo, han pensado que están haciendo bien las cosas, pero al momento de leer las Escrituras, se dan cuenta que están viviendo en pecado y necesitan arrepentirse para poder reconstruir sus relaciones. Matrimonios, cristianos en general, que vivimos en la superficialidad y no nos atrevemos a entrar más profundamente para ver toda la desgracia que hemos cometido con nuestras malas acciones. Ustedes son testigos de nuestra desgracia. Literalmente Nehemías les está diciendo, ustedes pueden ver, son conscientes de lo ocurrido. Estamos en desgracia. Ahora, la palabra desgracia que utiliza la versión internacional y que, bueno, que se traduce también desde el griego, se refiere a la miseria. Ustedes son testigos de la miseria en que estamos viviendo. Y yo creo que ninguno de nosotros como cristianos, y como miembros de la iglesia, ninguno de nosotros que nos están mirando esta mañana, que están viendo por redes sociales, o que están escuchando el sermón, o que van a escuchar después, le gusta reconocer que vive en la miseria. Porque a ninguno de nosotros nos gusta reconocer eso. Ninguno de nosotros podríamos decir, soy un miserable, soy un pobre miserable, ¿qué será de mí? Como Pablo en alguna ocasión lo dijo en una de las Escrituras. Pero la verdad es que muchos de nosotros nos hemos acostumbrado tanto a vivir en desgracia, a vivir en miseria relacional a causa de nuestras faltas, de nuestra negligencia, de nuestro desenfoque de Dios, que con el tiempo nos parece que todo es normal, porque miramos a la pareja que está al lado y después vemos a la otra y miramos al que está al frente y al que está detrás y miramos la iglesia y miramos al mundo y de pronto pensamos, pero todos estamos viviendo de la misma manera, entonces estamos bien. Pero no es así. No es que estemos bien. Es que no hemos sido profundos para determinar el nivel de daño que tienen nuestras vidas. Aun cuando estamos por convertirnos. Creo que el momento en que tomamos más tiempo para reflexionar en el nivel de daño que tenemos en nuestra vida es cuando estamos acercándonos a Dios y buscamos arrepentimiento y confesamos nuestros pecados y empezamos a evaluar las cosas que hemos hecho. Probablemente en ese momento de nuestra vida logramos evaluar el nivel de devastación que hemos cometido, que tenemos. Y venimos a Cristo completamente rendidos, miserables, desgraciados sin Dios. Así llegamos a Cristo.
Pero después se nos olvida que un día estuvimos así. Después se nos olvida que debemos tratar constantemente con las tentaciones, lidiar con el pecado, confesar las cosas que hemos hecho mal. Se nos olvida y nos acostumbramos a vivir como todas las demás personas, como todos los que se llaman cristianos hoy en día. Nos acostumbramos a hablar de Jesús, pero a vivir como religiosos, como paganos. Nos acostumbramos a ir a la iglesia a mostrar una cara hipócrita de que todo está bien cuando en realidad todo está mal. Entonces es importante considerar lo que dice Nehemías. Ustedes pueden ver, son conscientes de lo que ha ocurrido, les dice. Estamos en desgracia. La palabra miseria también se refiere a algo malo, algo que es feo, a algo que no es agradable. Yo creo que cuando usted se levanta, al igual que yo, espero, ¿no? Pero cuando yo me levanto en la mañana, voy al baño, me miro al espejo y mis pelos están todos parados y mi cara está desarmada y mis ojos están inflamados de sueño. No me veo agradable a la vista. Claro, mi esposa me ama y ella, aunque me vea feo y como yo soy, pues me ama igual. Ella igual me quiere, me abraza y siempre me ama. Y si alguna vez no le gusta algo de mi cara, pues por amor se negará y seguirá amándome, ¿no? Pero lo mismo conmigo, yo la amo profundamente a ella. A mí no me importa si está despeinada, si tiene pintura o no. Ella es linda siempre para mí, porque la amo. Pero la verdad es que detrás de todo lo que mostramos hay algo más profundo. Y muchos de nosotros vivimos en esta superficialidad hipócrita que nos ha enseñado la religión, que nos ha enseñado la sociedad misma, que hemos visto en nuestros padres, que hemos visto en nuestros hermanos, que hemos visto incluso en la iglesia. Así que nos acostumbramos a vivir en la normalidad. Normalizamos todo lo malo, hasta normalizamos el pecado. Porque nos acostumbramos a vivir en esta situación. Jerusalén un día fue una ciudad próspera y hermosa, pero ahora estaba en la ruina total, en la pobreza. Existía para la burla de los demás, para el abuso de quienes pasaban por ella. Y al parecer estas personas que vivían ahí se habían acostumbrado a vivir en esa situación. Hermano querido, déjame preguntarte algo antes de continuar. Y por favor reflexionémoslo juntos. ¿Te has acostumbrado a vivir en el pecado, aún siendo cristiano?